que pueden confesar. Querido Padre Miquel, queridos todos, hace 20 días celebrábamos a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Nuestra mente y nuestro corazón se iba a ese monte, el Monte Carmelo, que está en Jaffa mirando al mar, y allí recordábamos a ese gigante profeta Elías que supo enfrentarse a la idolatría y a todo el mal representado por aquella terrible reina que era Jezabel, y cómo Dios mandó un castigo enorme a Israel de una sequía larga, dura, hasta que Elías ve una pequeña nube del tamaño de una mano, de una palma, y Elías ve en esa nubecita el anuncio de la salvación, porque detrás va a venir toda la tormenta del agua beneficiosa que va a acabar con el castigo de Dios a Israel. Él ve la palma, la nube en forma de tamaño de una palma, y se echa a correr y dice: corramos porque viene el agua. Y efectivamente por fin vino el fin de la sequía para Israel. Bueno, pues eso lo celebramos hace 20 días. En esa nube pequeña, los cristianos, y parece ser que incluso judíos, vieron el preludio de la lluvia de gracias, del fin del castigo a Israel y a la humanidad, que vendría por el Mesías, que es la lluvia, y esa nube representaría a la pequeña y a la vez grande madre del Mesías. Y la tradición dice que en el Monte Carmelo hubo quien rezaba y preparaba y veneraba a la que sería la madre del Mesías antes de que María fuera creada, porque María ha sido creada, no es eterna, y antes de que el Verbo eterno, porque el Hijo sí que es eterno, se hiciera hombre en las entrañas de María, ya hubo quien en el Monte Carmelo veneraba a María, como un preludio de todo aquel ejército de aquellos que pretendemos ser amantes, enamorados de la Virgen María, después de haberla conocido y después de haber subido ella al cielo. Bueno, pues esto lo celebramos hace 20 días. Hoy celebramos, nuestra mente viaja a otro monte, o mejor a otra colina. Roma está asentada sobre 7 colinas y una de ellas es el Esquilino. Y hoy no saboreamos una lluvia, que es el anuncio de la salvación traída por Cristo, sino que hoy veneramos una nieve. Por eso hoy se celebra Nuestra Señora de las Nieves o Santa María la Blanca, porque la tradición nos dice que allá por el siglo IV, cuando también había profetas falsos como los de Jezabel, pues había profetas falsos dentro de la Iglesia que parecían acabar con ella, seguidores de Arrio y de Nestorio, y en ese tiempo, todavía Nestorio va a venir un poco después, pero también está muy relacionado con esta devoción, primero Arrio. Había un matrimonio de patricios cuando por fin llegó la libertad para la Iglesia, primero con el emperador Constantino y luego la declaración de la religión oficial del catolicismo como religión del imperio por parte de Teodosio. Pues muy poquitos años después de esta declaración, muy poquitos años antes de que Teodosio la declarase religión oficial, se dice que este matrimonio de patricios sin hijos estaban buscando un signo y orando para saber qué hacer con todas sus riquezas, a quién nombrar heredero, porque no sabían a quién darle todo lo que el Señor les había dado a lo largo de su vida, y pedían luz, y entonces soñaron, cada uno por separado, una misma noche, que nevaba sobre el monte Esquilino de su propiedad y que en el lugar donde nevase, habrían de construir un templo para la Santísima Virgen María. Fueron a decírselo al obispo de Roma, al Papa, que entonces era el anciano Liberio, y resulta que Liberio les dijo que él había soñado exactamente lo mismo. Pero parecía mentira, porque
Quien conozca Roma sabe que los romanos al mes de agosto lo llaman Ferragosto, el agosto de hierro, por el inmenso calor que hace. Los jóvenes que han estado ahora ahí en la jornada, en la jubileo de jóvenes, pues han pasado muchísimo calor, claro está. Los papas, el Papa León se ha ido a Castel Gandolfo a descansar, un lugar mucho más fresquito, y ahora ya vuelve el pobre a Roma y va a pasar pues todavía las semanas del Ferragosto. Bueno, pues que nieve en Roma en agosto es un milagro, es imposible si no lo hace el Señor. Y parece, la tradición nos dice que un 5 de agosto nevó no en toda Roma, sino solamente en la superficie que hoy ocupa la gran basílica. Roma tiene 4 grandes basílicas, 3 menores, 4 mayores. Las 4 mayores, San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán, que es la catedral del obispo de Roma, y esta Santa María la Mayor, que hoy recordamos, porque el Papa Liberio, que había soñado lo mismo que este matrimonio, con su bastón dicen unos, con sus báculos dicen otro, porque es una tradición que se pierde poco inmemorial, que sobre el lugar nevado del Monte Esquilino trazó los planos de ese nuevo templo que hoy disfrutamos y que no se terminó entonces. Esta basílica preciosísima, de las más hermosas de la cristiandad, la primera que se dedicó a la Virgen en Roma, pues es la Santa María la Mayor, donde se ha querido enterrar el Papa Francisco, donde se enterró al Papa San Pío V, es donde está el primer oro que se llevó a Europa para glorificar a Dios, no para robar a nadie, sino para dar gracias a Dios, las riquezas que había que se descubrían en América. 4/5 partes se quedaban aquí para hacer de este continente algo grande, como se hizo. 4/5 partes se emplearon en hacer iglesias como las que disfrutamos en el Cusco, en Andahuaylas, en tantos sitios, universidades y la prosperidad de esta América virreinal que hizo ciudades como Lima, que estaban por encima de Londres y de las mejores capitales de Europa, contra lo que nos dice la leyenda negra. 1/5 de estas riquezas se llevaban a Europa para este intercambio de cosas buenas, el trigo, el maíz, el cacao, todas estas cosas que iban y venían, el arroz. Todos nos enriquecimos con este cruce y mistura maravillosa, milagrosa de culturas y de razas, que fue la gesta de la evangelización. Pues el primer oro que Cristóbal Colón llevó a los Reyes Católicos está dando gloria a Dios y a la Virgen María en esta preciosa basílica de Santa María la Mayor, donde se venera un icono que la tradición dice que pintó el mismísimo San Lucas. Hay en varios lugares del mundo imágenes y tablas atribuidas a San Lucas, gran devoto de la Virgen, porque es el evangelista de la Virgen junto con San Juan. Y ahí está ese icono que veneran los romanos con tantísimo cariño, el Salus Populi Romani, que ha salvado a Roma de tantas cosas. Además, en esa basílica se venera la Santa Cuna de Belén, y nos habla, este grandísimo templo, nos habla de la fecundidad de la Virgen María. ¿Por qué? Pues porque resulta que si hemos dicho que el Monte Carmelo representa el lugar donde Elías venció a los 450 profetas de Baal, de ese Dios que al no ser Dios es un ídolo, y al ser un ídolo es un instrumento de Satanás, porque cuando los seres humanos ponemos en el lugar que le corresponde a Dios las criaturas, se convierten en ídolos y por lo tanto diabólicos. El dinero, que no es malo, cuando lo ponemos en el altar de nuestro corazón, como lo ponemos en el primer lugar, como nos ha revelado el domingo el Señor, pues se convierte en un ídolo, en algo malo. El dinero, que no es malo en sí. La sexualidad, que es algo maravilloso y hecho por Dios, cuando se pone en el primer lugar, en el trono de nuestro corazón, se convierte en un ídolo que nos consume. Y así con todos los vicios y con todas las criaturas. Cuando una persona es puesta en el lugar que no le corresponde, cuando se ama a un hijo, a un perro, a un padre, más que a Dios, se convierten en ídolos. Y entonces dejan de ser buenos para nosotros. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, aprendemos a amar a las criaturas bien. Pero cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, las criaturas siempre corren el peligro de convertirse en ídolo para nosotros.
Pues en el monte Carmelo, Elías venció al ídolo Baal y a sus profetas. Y en el monte Esquilino, donde está ahora la Basílica de Santa María la Mayor, estaba el templo de la diosa Cibeles, que era la diosa de la fecundidad, la diosa de la maternidad, que luego en el neoclasicismo se ha suavizado, se le ha quitado toda su gravedad, pero que era una idolatría terrible. Los sacerdotes de la diosa Cibeles se castraban a sí mismos y se vestían de mujeres, se trasvestían. Eran los famosos Galli, los gallos. Y evidentemente todo esto es una promiscuidad y una aberración que vemos resucitar hoy en día. Es como si Cibeles estuviera resurgiendo y vemos pues estas personas que se castran a sí mismos, que se operan, que se cambian de sexo, que se trasvisten, que pretenden ser lo que no son. Una nueva idolatría aberrante, poner el sexo y el sexo falso y contra natura en el lugar que no le corresponde. Es como una resurrección de la idolatría que sufrió la diosa Cibeles, pues parece que hoy quiere resurgir. Y por eso hoy nosotros nos parece de mucha actualidad el volver a Santa María la Mayor, al monte Esquilino, y pedir a la Virgen que derrame su nieve sobre el fuego de nuestras pasiones. Porque cuando nosotros estamos apasionados, pues se produce un incendio en nuestro corazón, que es la ira, sino un fuego que nos consume y que nos hace hacer daño con palabras o con obras, que necesita a María Santísima que nos suavice con la nieve de la paciencia, que es la gula, o peor, la borrachera, un vicio del cual no hablamos, de tantos, sobre todo hombres, que aterrorizan a sus hijos y a sus esposas con violencia, con haraganería, con mal humor, que no necesite una nieve, que es el de la templanza y el del saber usar de una criatura buena como es el alcohol o como es la comida, para consumirla sin agredir a nadie y con alegría. ¿Qué es la avaricia? Sino el fuego que consume a las almas y que les lleva a corromperse, a robar, a poner el dinero por encima de las personas, que siempre sufren los más pobres, los más necesitados, que no necesiten la nieve de la generosidad y de la caridad. ¿Qué es la soberbia? Sino ese fuego que envenena y que nos hace creer que somos más que los demás por tener un título más o un apellido, un color de piel o un dinero o una posesión, que no necesita la nieve de la humildad para ponernos en nuestro sitio. ¿Qué es la lujuria? Sino ese fuego que tiene consumida nuestra generación en esta pornocracia en la que vivimos, en este porno que se ha puesto a la mano, en el bolsillo, en cualquier celular de cualquier niño, de cualquier adulto, que está llevando a esta promiscuidad tan terrible que lleva a la infidelidad habitual, de ruptura de las familias, de mujeres que no se valoran y que visten, por llamarlo algo, o se desnudan con esta facilidad con la que lo hacen, de estos hombres corrompidos que no saben mirar a los ojos a la mujer, que son esclavos de sus pasiones y de su sexualidad. Los estoicos denunciaban que el hombre lujurioso y que el hombre de su época era un hombre puesto al revés, boca abajo, es decir, con los genitales en lo más alto, el vientre después, el corazón, que es la voluntad, esclavizado por sus bajas pasiones que están puestos en lo más alto, y el cerebro anulado, boca abajo. Este es el hombre al revés. Esto es lo que hace el demonio con el hombre, volverlo del revés. Lo que hace la nieve de la castidad es volvernos a poner en nuestro sitio, los genitales dominados para lo que están, para lo que Dios nos lo ha dado, el vientre para lo que Dios nos lo ha dado, puestos bajo el corazón de la voluntad que sabe amar, que sabe dominar, regida por el entendimiento, por la mente y por la fe, que nos da la caridad y nos da la esperanza y nos da la castidad. Y hoy pedimos nosotros a la Virgen esa nieve que ante los sacerdotes Galli, los gallos, que nos llevan a esta
a esta aberración que nos rige, a esta ideología de género que ya no sabe definir lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es una familia, pues volver a poner todo en su sitio, volver a construir un templo más hermoso que la belleza de la iglesia que hoy contemplamos en nuestra imaginación, Santa María la Mayor, que es cada uno de nuestros corazones. Es una basílica, es una catedral, donde María quiere vivir. ¡Qué hermosísimo! Es un corazón casto, un corazón limpio, el corazón de alguien que sabe mirar a los demás a los ojos. Ese es el templo que Dios y que María Santísima quiere construir en nosotros para que Dios pueda vivir en él y enseñorearse. Nosotros vamos a comulgar porque hemos limpiado nuestro corazón en el confesionario y ahí en nuestro corazón queremos que habite María para que ella acoja a Jesús como la acogió en Belén, como la acogió en el pesebre, porque también queremos que nuestro corazón sea un pesebre como lo es en la Basílica de Santa María la Mayor. Y de un modo muy especial hoy, los sacerdotes, porque los sacerdotes de Cristo no somos castrados como los Gali, como los sacerdotes de Cibeles. No somos personas que hemos renunciado a nuestra sexualidad en absoluto. Hemos renunciado a la genitalidad, los sacerdotes y las religiosas. Disfrutamos nuestra virginidad porque no nos hemos castrado. No hemos renunciado a ser hombres y mujeres completos, del todo, sin disimular lo que somos. Hombres y mujeres, orgullosos de ser hombres, orgullosos de ser mujeres, amando como hombres y como mujeres. Amando como ha amado Cristo y María, porque la virginidad nos capacita para amar y para ser fecundos. La diosa Cibeles era la diosa de la fecundidad, pero de la fecundidad del pecado y del vicio. María Santísima no es diosa, es la Madre de Dios, que en Éfeso se proclamó como tal y que es la que da la vida, que es Cristo, que es la lluvia del Carmelo, que es la nieve de Santa María la Mayor del Esquilino, que es la castidad y es la paciencia y es la templanza y es la humildad que quiere derramar en nuestros corazones para que, repito, seamos cada uno de nosotros un templo aún mayor que la hermosísima Basílica de Santa María la Mayor que hoy recordamos con tanto cariño. Que así sea.